Buenas noches. Bueno, qué decir. La verdad que es una ocasión maravillosa. Es un hito para nuestra academia. Nuestra academia se funda por decreto ley en el año 1943, o sea, tiene más de 80 años. Y queremos relanzar una orientación que yo creo que es una orientación absolutamente decisiva para el futuro del país. No es discursiva, y el ejemplo es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos recibiendo no solamente a uno de los mejores planetas, estamos recibiendo a uno de los mejores uruguayos. Estamos recibiendo nada menos, y en Durazno, porque de eso se trata, a mi querido amigo, pero a mi admirado Óscar Padrón Pablo. Ustedes saben que Durazno tiene una muy rica historia, no necesito decirlo. Es una ciudad cargada de marcas del pasado. Juan Justino de Rosa, que me acompaña junto con Magdalena Coll, me preguntaba cuando veníamos por aquí qué especial tenía la catedral de Durazno, nada menos que el año 10. Es una señal sobrecogedora. Esta semana para nosotros fue sumamente importante. Tuvimos una intensa actividad. El martes relanzamos en una nueva edición 1000 dichos, refranes, locuciones y frases del español del Uruguay. Y a partir de este libro maravilloso, de la revisión de este libro maravilloso, quisimos homenajear a alguien como José María Gualdía, una figura gigantesca que murió este año, de acuerdo a la cédula, a un mes de cumplir los 100 años. Pero, como ustedes saben, muchas veces, sobre todo en el interior del país, la oficialización del nacimiento demora, se hace de otra manera. Por ejemplo, fue el caso de José Mujica, que por la cédula murió a pocos días de cumplir 90 años, pero que en su memoria y en la memoria familiar ya había cumplido los 90 años. Ayer, en la sede de la Fundación Mario Benedetti, incorporamos a una nueva académica como Tatiana Oroño, en el marco de un acto realmente formidable. Tatiana Oroño, una poeta. Y hoy, y quiero dejar esta marca de rumbo, hoy no es solamente la incorporación de Óscar, es también la profundización de una pauta que queremos continuar, que queremos profundizar, radicalizar en el mejor de los sentidos, ir a la raíz, que es, la descentralización también, y tal vez sobre todo, tiene que ser cultural. Y los primeros que tienen que incorporar esa dimensión son los montevideanos, que muchas veces vivimos con un sentido de frontera equivocado. Como diría Netol, tenemos la visión de frontera transatlántica, y por eso cometemos el error gigantesco de decir que nos vamos para afuera cuando nos vamos para adentro.
Y tenemos que reorientar, hoy tal vez más que nunca, la mirada hacia el adentro, la mirada hacia el territorio, incluso más allá de las fronteras, no para quitarle vigor a nuestra nación, que portamos con enorme orgullo, sino para compartir esa soberanía que para ser defendida hoy tiene que asociarse con sus vecinos. Y hacerlo desde una visión integral de la cultura, en donde, bueno, nuestro rol fundamental es no conservar, sino incorporar esa vida intensa, inacabada e inacabable del lenguaje, de esa lengua maravillosa que portamos con orgullo, el español, la lengua materna de más de 630 millones de personas. Hace muy poco participamos en el Congreso Internacional de la Lengua, realizado en Arequipa, la ciudad natal, nada menos que de Mario Vargas Llosa. Y tuvimos una convención previa en Lima, a propósito de algunos núcleos que hoy marcan la brújula fundamental del horizonte estratégico del español, la inteligencia artificial, la interculturalidad, la manera de asociar la diversidad, que es una lengua, con la proyección que requiere comunicación. América Latina ha sido uno de los continentes con mayor número de lenguas. Estuvimos en Perú, había 200 lenguas ancestrales. Hoy solamente quedan el español que vino con la conquista, quedan dos lenguas fundamentales de la etapa precolombina, prehispánica, que es el aymara y el guaraní, y queda de alguna manera algunas otras decenas de lenguas en la selva. Y hay que vitalizar el español, pero hay que cuidar esas otras lenguas. Y la única manera de cuidarlo, sobre todo de América Latina, es desde la genialidad de la mezcla. Hemos sido siempre mezcla. Nuestro barroco no es la copia del barroco español. Es una construcción nueva. Para hacerlo, necesitamos afirmar identidades. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de parecerse y diferenciarse, de un doble movimiento. Para ser uruguayos, como somos, necesitamos parecernos, comunicarnos, encontrar signos de pertenencia común, pero también preservar diversidad. Por ejemplo, aprender cómo no se habla igual en las regiones y en los departamentos del país. La semana que viene, Magdalena Kohl y un grupo internacional va a estar justamente en una operación, en una aventura maravillosa. Va a estar recorriendo el país, buscando esa dimensión de las aulas, esa dimensión de la diversidad, que este país, que solemos ver tan homogéneo, revela en su diversidad. Y diversidad es un signo de vitalidad. Pero para hacerlo, tenemos que afirmar también nuestras razones para seguir juntos, para andar juntos, incluso con otros. En el guaraní hay dos palabras para referir a nosotros. Una es oré, que es nosotros contra los otros. Y otra es ñandé, que es nosotros con los otros. Hoy
para inscribirnos en este mundo tan incierto, necesitamos ñandé en América Latina. Y ni que hablar que necesitamos ñandé en Uruguay. El primer signo de nuestra pertenencia nacional es la República. Nosotros reivindicamos la nación como república. Para nosotros el presidente es el presidente de la república, no es el presidente de la nación, es el presidente de la república. Y nuestro banco país es el banco de la república, no es el banco de la nación. Y esto que podría alguien calificar como un particularismo provincial, no lo es. No lo es. Es un signo de vitalidad de nuestro nosotros. Una muestra. Queríamos que hoy estuviera entre nosotros mi amigo, el presidente, porque para nosotros quienes han ejercido por el voto popular, el soberano, quienes han ejercido la primera magistratura, son presidentes. Por eso digo, el presidente Julio María Sanguinetti quería que usted estuviera, y él quería estar. Lo que pasa es que el presidente a sus 89 años está demasiado vital. Entonces hoy tiene, en la mañana tuvo una actividad periodística y en la noche está presentando un libro en una galería de arte de Montevideo. Pero no quería estar ausente, como lo sabe nuestro querido amigo Oscar. Y entonces le envía a Oscar Padrón Fabre esta carta que yo voy a leer y entregar. Es una carta personal para Oscar. Estimado amigo, su trabajo, infatigable labor de años, ha adquirido en estos últimos tiempos una justa resonancia que proyecta luz sobre esa labor que desde el ombligo geográfico de la República le ha revelado al país aspectos oscurecidos de su identidad histórica. Ha rescatado al mundo guaraní, sepultado por la mitología charruista, lo que ha significado también evocar ese pasado indígena. Ha tratado a estos legendarios charrúas con respeto, pero con verdad histórica, sin la contaminación literaria tan al uso. Nos ha traído hasta el hoy al Durazno antiguo, con la enorme riqueza de su pasado. Nos ha banderilleado a los montevideanos con una constante reivindicación descentralizadora de buena estilo. Y por si fuera poco, le ha mostrado al Uruguay el rol fundacional de Fructuoso Rivera en la configuración institucional, el activismo que, luego de ver desvanecida la utopía confederal, bajo su liderazgo se hizo posible en una república independiente. A la labor intelectual le ha añadido, con su empeño duraznense, una pionera producción editorial y años de fructífera conducción del Museo Histórico de la Casa de Rivera. Y no sumo más cosas, como podría, para hacerle simplemente llegar mi regocijado reconocimiento por la distinción que recibe. Con amistad, Julio María Sanguinetti. Como tal vez ustedes recuerden, en el entorno del último 25 de agosto tuve un problemita con Don Frutos. En una exposición tuve un error. Bueno, ¿quién no tiene un error? En una exposición de 45 minutos me editaron 2 minutos. Bien. Yo, como historiador, no necesito pensar igual que mi querido y admirado Oscar, ni sobre Rivera ni sobre ningún otro tema, para sentirme su admirador profundo, para sentirme parte con él
de ese nosotros nacional y para sentir la deuda enorme que le tengo y le quiero seguir teniendo como historiador, como investigador del pasado nacional. Y no necesito, para ser amigo del presidente Sanguinetti, pensar como él. No, necesitamos ser ciudadanos, nosotros con otros, y afirmar eso que es infinitamente mayor, que es lo que nos une, de eso infinitamente menor, que es lo que nos separa. Y ahí está el rumbo, ahí está el rumbo. Y yo creo que la impresionante producción y la impresionante labor de Óscar Padrón Fabra y esta señal vigorosa de una sala repleta en Durazno, en el ombligo de la nación, en la sala Juan Antonio Lavallée, a unos pasos de una iglesia marcada por el genio de Diez, en relación a alguien como Óscar Padrón Fabra, que es nuestro gran erudito sobre los frutos, nos revela ese rumbo. Nuestra academia quiere transitar ese rumbo. Y para transitar ese rumbo, volvemos a las raíces. Las raíces es que para entender al Uruguay tenemos que mirar para adentro, no para quedarnos allí, sino para mirar mejor hacia afuera. La obra de Óscar Padrón Fabra es realmente impresionante. Para mí es uno de los honores más grandes que pueda tener como académico y como presidente de la Academia Nacional de Letras, haber impulsado y estar hoy regocijado por la incorporación de este maestro a nuestra institución. Podría citar la enorme trayectoria de Padrón Fabra, sus enormes aportes en materia, en varios asuntos de la historia nacional. Yo ocupo el sillón Carlos Rey. Ocupo el sillón Carlos Rey. Quiso la casualidad que hoy pueda recibir nada menos que a uno de los... No, hay que ha estudiado más y mejor a Carlos Rey. Una figura como todas, con sus luces y sus sombras, con sus controversias, con su grandeza, con sus marcas de la historia, que, como bien decía el intendente, nunca deben ser juzgadas desde una perspectiva anacrónica. El gran pecado que los historiadores siempre queremos evitar. Juzgar otros tiempos, otros personajes, otras épocas, con la mirada intencionada del otro. Yo comparto con Óscar el oficio de historiador, que es un oficio milenario, que no proclama verdades, maneja hipótesis, que son explicaciones probables, siempre provisorias. Son, como decía el gran Brodel, barcos que sirven para navegar, ni más ni menos que eso. Desde documentos, nosotros no tenemos ese oficio maravilloso de los narradores. Nosotros, para decir algo, y valga si lo hace don Óscar, tenemos que, como decía un gran profesor que tuve, Rogelio Britos, los historiadores para darse gramos tienen que saber mentir. Tienen que saber mentir. Bueno, Óscar, como los buenos historiadores, tiene que tener 1 kilo de documentos para mostrar 100 gramos. Y por supuesto, como decía otro maestro, Juan Pibel, devoto, siempre guardamos los mejores documentos para la réplica. Lo cual
nos hace peligrosos. Ojo con los historiadores. Siempre guardamos los mejores documentos para la red. Pero los documentos no eran solos. Y tienen que ser impactados con preguntas, con asuntos, desde preguntas que cambian como cambian las generaciones. Nunca se terminará de preguntar a un pasado. El pasado justamente tiene esa tensión que los historiadores, y no monopolizamos el relato de ninguna tribu, hay muchos oficios que trabajan con el pasado. Nuestro rol es cumplir esas reglas y contribuir a una tarea mucho más plural, que es reconstruir desde documentación y desde preguntas nuevas ese pasado. Óscar Terrano Fabre es realmente un maestro de historiadores. Ha sido también un ciudadano comprometido con las causas republicanas. Ha sido también alguien muy comprometido con la enseñanza. Ha sido y es un activísimo agente cultural que además se ha afirmado desde su territorio. Por eso, hoy venimos a Durazno para brindarle nuestro homenaje y para incorporarlo, para incorporar a ella su vitalidad, a sus redes, a sus historiadores, compañeros de la región, a que contribuyan con nosotros a esa tarea maravillosa, que es, bueno, participar de esa vida activa de la lengua, de esta lengua que compartimos, reconocer en ella los registros de diversidad que la enriquecen, no la bloquean, y definir una pertenencia cultural que es el motor decisivo de todas las tareas que tenemos que hacer. Por eso, Óscar, tengo un enorme placer, un enorme regocijo en ser hoy el vehículo de esta incorporación que para nosotros, quienes hoy estamos en la aventura de la Academia Nacional de Letras, es de alguna manera una ayuda, una marca absolutamente cargada de tiempo. Por eso, muchas gracias, querido amigo. Y nosotros, cuando incorporamos a un académico, primero le damos regalos, como corresponde. Le vamos a regalar, seguramente ya lo tiene, pero esta es la última edición, la reedición de 1000 dichos, en el año en el que José María Valdía, que supo ser integrante de esta academia, falleció. Le regalamos la revista de la Academia Nacional de Letras, su último número de diciembre. Le damos nuestro pin. Yo soy espantoso poniendo pin, que voy a pinchar, no es el caso, y te vamos a hacer entrega del diploma que confirma simbólicamente tu incorporación a nuestra vida.